Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿Cómo va? ¿Todo ¿cómo va? bien? Hola. ¿Todo bien? Hola. Bueno, ahí se van sumando. Mientras, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran ver? Bueno, Eh, tenemos... perdón, a mí, Sí, a mí me quedaron algunos ejercicios, no llegué a verlos, en realidad, de la bien. clase número 2. No sé si podemos repasarlo o... Sí, sí, no nos terminamos de ver el Ah, último clase, así que la idea es ahora que los terminemos, la idea es que los terminemos y los repasemos, cosa de ya ok, pasar al siguiente tema teniendo eso más claro. Acá un solo tema, que la clase pasada armamos los grupos de forma aleatoria, y yo me olvidé de anotar en cómo estaban armados los grupos, digamos. Entonces, no sé ahí si ustedes se acuerdan por casualidad más o menos los números de grupos con quiénes estaban, o si no, bueno, los volvemos a armar de forma aleatoria y van a cambiar. El tema es que, bueno, algunos grupos han llegado a un punto, otros a otro, entonces, no sé ahí cómo podemos retomar. ¿Ustedes más o menos se acuerdan con quién estaban, por lo menos, o no? Si yo armo los 5 grupos y ustedes se tienen que asignar, ¿saben a cuál asignarse? No. No, yo no. Bueno, sí. yo creo que estaba con Agustina Maini, no estoy seguro, pero creo que era Agustina Maini Eh, y estoy Y repasando la Paola. y lista. Paola. Y Paola estoy. Ahí Buenas está. tardes. Buenas. Buenas, Sí. buenas. Hola, buenas Bueno, vamos a tardes, hacer la chicos. prueba. Yo voy a abrir los Hola, cinco buenas grupos. tardes. Ustedes, si tienen que asignar, los que recuerdan en qué grupos estaban, asígnense. Los que no recuerdan, quédense acá y ahí los volvemos a dividir entre estos que quedan. Porque estaría bueno que queden más o menos armados como en la clase pasada, si siguen desde donde llegaron todos juntos. Nos vamos a tomar 15 minutos para terminar los que quedan y después nos juntamos todos, así los repasamos, hacemos bien un cierre de esa primera parte del curso, así pasamos al siguiente tema, que ya son funciones y cosas un poco más avanzadas, ¿no? Entonces estaría bueno que saquen bien todas las dudas y creo que la mejor forma es, como tuvimos la clase pasada, que vi que trabajaron bastante bien todos en grupo, así que vamos a hacer eso. Los que no se acuerdan en qué grupo estaban, quédense acá y los resolvemos. Bien, yo ahí abrí 5 grupos. Ustedes, bueno, los que sepan ahí a qué grupo sumarse, vayan sumándose. Ah, pero no me acuerdo tampoco el número de sala. Bueno, vos te acordás ahí, Luciano, agregate a uno, después alguien que se agrega al 2, al 3, al 4, al 5. A ver, yo voy a agregar uno a cada uno. Seba, ¿querés que nos sumamos el uno? Me acuerdo que estaba con Seba. Ah, listo, Bueno, vayan ustedes al uno. Después había dale. alguien más que se acordó que estaba con Agustina ahí, le voy a agregar a Agustina al 2. Vayan al 2. Ahí está. El grupo Agustina, Pablo, Gabriel, vamos al 2. Después hay estos los que quedan, ¿se acuerdan? Más o menos con quién estaban. Eliana, Constanza, Yo Gabriel, creo que Oriana, estaba con Mauro. Santiago, pero no estoy segura. Sí, sí, yo estaba con vos. No me acuerdo tu nombre, pero ahí te reconocí la voz. Ah, Perfecto. ok. Bueno, Bueno, vamos al 3, chicos. Vamos Ahí a tres. ahí Dale, va. perfecto. Después me Ah, no queda, me acuerdo con quién estaba. bien, Constanza, Camila, Oriana, Santiago, Mauro. Ninguno se acuerda alguien con quién estaba. Igual quedan dos yo grupos nomás. no. Yo la verdad no Ah, recuerdo. Oriana no Creo que estuviste en estaba el... con Constanza, pero no me acuerdo. Bueno, vamos a venir ya ahí. Vayan Constanza y Mauro al 4. Los Bueno, asigno. ¿Vale? Me fui el 4 yo en vez de asigno dos. Era, bien. Puede pasar. Ahora me queda Agustín, Camila, Juan. Bueno, Oriana no estaba en la clase pasada. Entonces,
metete en el 3 que es el grupo que menos personas había. Ahí está, así que no. Sí, yo creo que estaba con Juan Pablo y Lorena. Bueno, ahí está, ustedes al 5. Juan Pablo y Lorena al 5. Y Camila que me queda, tiene que ir con Constanza entonces. Y ahora sí lo voy a guardar en el grupo para el próximo.
Uy, ahí estaba muteado. Bueno, em, todos los grupos casi tuvieron dudas con el ejercicio del diccionario, así que vamos a ver ese primero que nada. Alguno de los grupos que lo resolvió se anima a compartir. Hubo 3 grupos que creo que ya lo tienen y hay 2 que le faltaban a los costes. Algunos, creo que eran los últimos 3, el 5, 4, 3. ¿Alguno de esos 3 grupos quiere compartir? Así lo hemos resuelto y lo vamos explicando. Que yo no tengo mal el nombre. Mientras, les voy a ir pasando el notebook de esta clase, así se queda ahí en el canal y se lo pueden ir descargando cuando puedan. ¿Tienen permiso para compartir? Sí. Bueno, ¿alguno que comparta ahí? Grupo 5, 4. Bueno, ahí comparto yo. Dale, buenísimo. Estoy viendo lo de la clase 2 en el canal. Voy a averiguarles a ver qué pasó con eso. Le voy a preguntar a Mika si sabe algo o si se puede volver a subir el video, porque yo también intenté acceder y no se puede. Así que ya voy a averiguar bien y les cuento por el canal cuando sepa algo. Y bueno, vamos viendo el ejercicio. Entonces, acá ustedes tenían un diccionario. ¿Se acuerdan que los diccionarios tenían keys y values? En este caso los keys son 1, 2, 3 y después 4, 5 en string, porque los keys pueden ser enteros o strings, no hay problema con eso. Y los valores son todos nulos. Entonces, la idea del ejercicio era actualizar cada uno de los valores del diccionario para que sea igual a la key elevado al cuadrado. O sea, nos tiene que dar un diccionario que diga 1, 2.1, 2, 2.4, 3, 2.4, 2.16. Así. Entonces, habíamos visto algunas formas de iterar sobre los diccionarios con un bucle for, por ejemplo. El bucle for lo podemos usar en conjunto con cualquier elemento que sea un iterable, puede ser una lista, una tupla, las keys de un diccionario, los values de un diccionario, todos esos elementos son iterables. Entonces, en este caso ustedes necesitan iterar sobre las keys. El 1, el 2, el 3, el 4 y 5 strings. Entonces acá como hicieron los chicos, definen un for key, inject_update.keys, y en ese for, en cada iteración, esta variable key, que le pueden poner el nombre que ustedes quieran, va a tomar los valores que correspondan. O sea, en la primera iteración el key va a valer 1, en la segunda va a valer 2, la otra 3, después 4, pero string, y después 5 también va a ser un string. Y para actualizar un diccionario, siempre tenían que acceder al mismo a partir del key. Por eso ahí, si en la pantalla de Constanza, puso dict_update y entre corchetes key. Y el valor que le vamos a dar, siempre acuérdense que para asignar valores usamos un solo igual, es igual a la key al cuadrado. Y en este caso le pusieron el int, porque si no les va a dar error ahí, como quieren hacer 4, o sea, el string 4 al cuadrado o el string 5 al cuadrado, les va a dar error. Entonces, forzándolo a hacer int ahí, le funciona bien. Y si lo imprimen al final, van a ver ahí que los resultados también, 1, 2.1, 2, 2.4. Entonces, se entiende ahí cómo se podía resolver directamente con un bucle for. O en esta clase vamos a ver cómo se puede hacer lo mismo en una sola línea de código también. Capaz que si alguno googleó lo vio, pero también se puede hacer en una sola línea, algo así. Fede, pero ahí tengo una Sí, duda. En el diccionario sí. actualizado, el valor 4 y el valor 5 no siguen siendo strings. El valor 4 y el valor 5 sí siguen siendo strings, Las pero no claves, importa. perdón. Lo que hay que actualizar eran los valores. Ah, ok, ok, Hay que ok. actualizar los keys. Porque para actualizar los keys ahí sería un poco más difícil, tendrían que borrarlo, crearlo, ¿no? Entonces, directamente actualizar. Lo de forzar a int es porque si ustedes hacen 4 string al cuadrado, les va a dar error. Les va a decir que no se puede elevar una string al cuadrado. Solamente a los que probaron ahí les tiro ese error. Entonces, ¿se entiende acá alguna duda? Vamos a seguir repasando bastante estas cosas, así que vamos a ir profundizando cada vez más en este tipo de cosas.
Después el siguiente ejercicio, ahí veo, vos Seba creo que lo habéis resuelto, Ah, ¿eras vos Seba creo? Que me dijeron que habías hecho Sí. tres métodos, que habían usado reverse, bien. Ahí veo que lo resolvieron también perfecto con slicing. La diferencia es que habéis hecho vos Seba, vos habéis especificado los índices, acá lo Claro, hicieron usando los valores por defecto, que es lo mismo, está perfecto. claro, yo puse 6 menos 8 y menos 1. Claro, pero directamente ahí está. Va. Esto se entiende, acuérdense que era el start, stop, step. Y si al step le ponemos -1, le piden que vaya al revés, digamos, avanzando de atrás para adelante la lista. Entonces, esto le sirve para recorrer listas al revés. También algunos vieron ahí el método reverse de Python, que directamente sirve para dar vuelta a una lista, sin usar slicing. Si ustedes ahí ponen si quieres ponerlo al se queda guardado también, en una nueva celda, reverse, bueno, y la lista, pero a ver si va, estoy viendo ahí el chat, dict to update, pop 4, 5. no sé cómo es Bien, en ahí se reverse. veo que uy, directamente reverse. Seba, vos lo usaste directamente reverse, ¿no? ¿Lo tenés bien escrito? Ahí te digo. Reverse. Sí, puse list reversed. Ah, reverse. No, pero está bien. List reverse. Así. List Falta la name. D Ah, final, que es me un método de parece. la. Es un método de la lista. Tenés que poner ahí listtest.reverse. Ah, Perdón, no es reverse, claro. Es un método de las listas. Es una función ¿sí? de las listas. Sí, ahí va. ¿Le puedo poner print y entre paréntesis todo esto o no? ¿O tengo que poner Sí, abajo? sí, sí, puedes poner print. A ver. No, ¿por qué? ¿Le tenés bien definida la lista? List test, si lo corres. Sí, en realidad ahí ya le di vuelta. Pero no pasa nada, en realidad Me no lo me sale modifica. que el comando es reversed con una D al final. Ah, a ver. Pero, a ver. No, pero el método de la lista es reverse directamente. Para definirla por las dudas de la list test, en la misma celda ahí por acá, que list test. Imprimite la list test sin el reverse. ¿Qué te pasa? De algún lado lo estamos modificando. Bien, ahí te está imprimiendo el list test. 1, 2, Está. 3, 4, 5, 6, 7. Imprimite el otro. Ahí está. Ah, bien. Claro, no te lo retorna ese método. Directamente, es como, ¿vieron el método append de las listas? O remove. Sí. ¿Se acuerdan que las hemos visto? Esos métodos de las listas, o sea, cuando usted pone la lista, punto, y el método, no te retornan nada. Ahora vamos a ver un poco más de funciones, qué es una función que retorna, una función que no retorna, pero esas funciones no te retornan nada. Entonces, si ustedes, eh, por ejemplo, ponen, no sé, x es igual a list test.reverse, esa x va a valer none, porque esa función no retorna nada. La función directamente actúa Ah, sobre la lista dando la vuelta, pero no nos retorna nada. Por eso cuando la imprimís directamente, imprimía nada. Pero si lo haces en dos líneas separadas, sí. Porque vos ahí en la línea estás editando la lista y después la estás imprimiendo. Si vos imprimís eso, directamente es none, porque la función no devuelve nada. Ahora vamos a ver un poco más de funciones y qué significa esto de que devuelven cosas o no devuelven nada, pero viene por ese lado. Es lo mismo, si les va a pasar lo mismo con el append y el remove de las listas. Bien, el resto de los ejercicios, todo bien. ¿Queda alguna duda? Todos tienen algún celular, otra compu, algún dispositivo al que puedan acceder, además de la compu en la que están en la clase ahora. ¿Alguien no tiene? Porque, Perdón, bueno, antes de que me olvide, en el del sí, diccionario yo utilicé otra cosa. Utilicé lo que era la opción update y
Bien. Sí, está viendo ahí en el chat, cierto. Es como mandaste en el chat. Sí, ahí está perfecto. Vos también editaste las keys, transformaste las Claro, keys en enteros claro, pues yo y lo entendí que hiciste había muy que específico, bien editarlas. específico para este diccionario, digamos. Ahora, si Ah, nosotros le agregamos más keys y valores del diccionario, no, vas a tener que no, agregarlo también abajo, ¿no? exacto, Pero está exacto. bien, o sea, resolver bien el ejercicio. Son las dos Ok, diferencias. ok. Por ahí está bueno hacerlo con for así porque es un poco más Sí, sí, yo lo escalable, copié. ¿no? Si querés el diccionario, claro, si querés el diccionario, tu código sigue funcionando ahí. Pero está Claro. perfecto también. Bien, bueno, yo les voy a compartir la pantalla. ¿Conocen Kahoot? ¿Algunos no conocen? Sí. Les voy a compartir. Por eso les digo que van a necesitar su celular o algún dispositivo. Es para hacer un poco de repaso antes de pasar a... Uy. Van a tener que entrar acá en lo que les aparece en mi pantalla. Cuando cargue. Acá, a esta página que es kahoot.it, la que les muestro acá. Pero tienen que acceder desde su celular o de algún otro dispositivo, porque ustedes van a ver en mi pantalla preguntas, en la pantalla que les estoy compartiendo preguntas, y desde el otro dispositivo, ya sea de su celular o lo que sea, tienen que responder. Tienen un tiempo para responder, bueno, siempre son como multiple choice o verdadero o falso, y bueno, van a ir sumando puntos, si responde más rápido, sumamos más puntos, que si responde más lento. Acá me van a ir apareciendo todos los que se van sumando, cuando estemos todos, arrancamos. Si alguno por alguna razón no se puede sumar, no tiene celular a mano o lo que sea, avisen. De todas formas, les va a servir ir viendo. Es un poco de repaso de todo lo que vimos de estas dos clases, así pasamos ya a las funciones y todo lo que estuvimos hablando. Somos la clase 18. Acá está, somos 18 menos yo 17 menos todo 16. Ah, mira, no. Bien, 17 si tienen que sumar entonces. Faltan 7 más. ¿Hay alguien que no se pueda sumar? Ahí avisen por el chat. Bueno, avísenme y lo largo. De 12. 13. Me faltan 4. 3. Bueno, ¿lo largo o alguien más? Espero alguien más. Avísenme ahí por el chat. Dame un segundito. Bien. Sí, no estoy pudiendo entrar yo tampoco. ¿Les está dando un error? ¿No carga algo? Sí. Ahí alguien salió. También si no se pueden poner una ventana, o sea, la ventana del Zoom de mi pantalla chiquita a un costado y en otra pantalla de su compu abrir acá esto. De cualquier forma que puedan ver mi pantalla y lo que hay acá, ¿no? Hubo algunos que se cayeron ahí. 15. ¿Ahí Pau pudiste entrar o después otro Pau? No, como que se me había salido, pero ya volví a entrar. Bien. Sí, Y y no yo había.
No, Ah, no he hay dos podido pagos. entrar. Somos dos pagos. Bien. Ah, ok. ¿Te tira algún error, algo que te podamos ayudar? Si lo abrís desde tu compu, tampoco te deja. Es raro. Si te carga ahí la página, debería. Está Agustín. Pau, si lo abrís en tu compu, tampoco te deja. Estoy probando la compu a ver qué me dice. Dale. Estás Fede, entrando a kahoot.it, ¿no? No punto .com. ¿Sí? ¿Alguien habló? sí, yo, perdón, Seba. Fede, después cuando Sí. puedas podrías pasar el PDF de la clase 2, así como hiciste ahora con la Sí. 3. Ahora mismo lo paso. Dale, gracias. Mm, Ahí me la descargo. Pau, anda avisándome ahí mientras. Y si se te complica mucho, lo hacemos nomás y podés ir viendo, pero no te va a dejar responder. No. Se ingresa como estudiante, ¿verdad? Pero ¿vos estás entrando a kahoot.com o punto .it? Fíjate que es Punto punto .it, it. ¿no? Sí, me da la opción No te tiene que pedir directamente de el PIN, profesor, ¿no? estudiante o super. Y Sí, estudiante, poner entonces, si te pide la opción. El resto que Hay puso, dos ahí le pidió una pagos opción. porque ahí ya aparece una pago. Sí, sí, hay dos pagos. sí, es Hay dos dos pa- pagos. Pero si vas a entrar a kahoot.it, creo que directamente te tiene que pedir el PIN. Mm, El resto que les pidió. Sí, nada, directamente el PIN. Claro, el PIN. Yo lo Y descargué al el- celu y me pidió poner Yo cero direct, yo leí el QR y entré directo. Claro, también es la otra. O el RQR y entrar directo. Pero si no tiene una I para el RQR, ponen el PIN. Bueno, Entonces yo entro lárgalo acá. nomás. Yo sigo intentando cualquier Bueno, cosa. dale. Bueno, acá les van a ir a presentar. La primera pregunta no suma puntos desde prueba para que vean cómo es. Les voy a hacer la pregunta. Tienen, bueno, en este caso 30 segundos, depende de cada pregunta cuánto tienen. Tienen que seleccionar ahí la opción correcta desde su celular. Una vez que todos respondan, ya va a terminar. Hay 15, falta ahí uno que responda. Y si no, se les acaba el tiempo. Bueno, acá dice cuántos resolvieron bien, cuántos mal. Y en este caso ninguno suma puntos, pero en las próximas van a ver que mientras más rápido respondan, si responden bien, obviamente, suman más puntos. Vamos a ver, son 12 preguntas. Bien, ahí un poco para repasar todo lo que vimos en las primeras dos clases. Acuérdense ahí que teníamos los Las tipos comillas. string, int, claro. Fíjense que las comillas hacen que sea un string y no un float, como veo que varios deben haber puesto float, la mayoría. Acuérdense que ahí el tener comillas es un float, no un string. Siempre presten atención a eso, porque es muy diferente. Un string ya estamos viendo que los strings tienen algunas funciones, algunos métodos que podemos usar, y los float no. Cualquier duda que les surja, me vayan ahí frenándome. Bien, perfecto. Esto lo estuvimos usando recién para elevar el cuadrado de números. Al hacer, bueno, al tener dos asteriscos, lo están elevando al cuadrado, no están haciendo la multiplicación. Eso es la potencia.
Se da el tiempo. Bien, perfecto. Va a ser un error, no va a ser false, ni un número entero aleatorio, ni true. ¿Por qué no podemos transformar un string de este tipo en texto? Solamente podemos transformar un string de texto si es un número ese string. Por ejemplo, como teníamos recién el 5.5, eso sí lo podemos transformar en float. Todo. Pero el querer transformar palabras en números de esta forma no se va a poder dar un error. Ahí estuvimos viendo algunos ejemplos en las clases anteriores. Bien, el resto hay el 10 porcentaje de 3 es 1, porque el porcentaje, acuérdense que no es la división directamente, por eso no es 3.3333, sino que nos da el resto de la división. Por eso seguramente lo estuvieron usando ahí para ver si había números pares o impares, seguramente estuvieron usando el resto, ¿no? Em, por eso es 1 y no 3.33 o 3 o otro. Perfecto, ahí. Esto es una lista, acuérdense que siempre que definimos algo entre corchetes con elementos separados por comas, estamos definiendo listas. Y bien, esto es una tupla. Entre paréntesis, definimos las tuplas que eran muy parecidas a las listas, pero también algunas características especiales, ¿no? La diferencia, las listas tenían algunas características, las tuplas otras, aunque eran muy parecidas. Bueno, seguramente siguen las siguientes preguntas. Un poco de todo eso. Pues me quedó mal un punto ahí, una coma. Me acabo de dar cuenta. 1, 2 puntos, 1 y hay una coma en un punto. Bien, ahí el último tipo de dato compuesto que habíamos visto eran los diccionarios, que lo estuvimos usando recién, que teníamos keys y valores, ¿no? Bien, acuérdense para acceder a los diccionarios, a las tuplas y a las listas, se usa siempre los corchetes de esta forma. La diferencia entre los diccionarios y las tuplas y listas es que acá tenemos keys, y que, por ejemplo pueden ser strings, y en las listas y tuplas usamos el índice, que sí o sí es un número entero el índice, ¿no? Que empezaba desde 0 hasta el largo de la lista, donde 0 es el primer elemento de la lista, 1 el segundo, etc. En cambio en los diccionarios no tenemos ese orden, sino que accedemos a partir de las keys, que en este caso bueno, son strings las keys. O sea, tenemos key 0 string, 2 puntos, 0 entero.
Bien, esto era un poco complicado por ahí, a ver, a ojo, pero acuérdense acá que teníamos el start, stop y step, ¿no? Donde el stop no estaba incluido. Entonces íbamos a ir desde de la primera posición de la lista hasta la sexta, aunque todavía la sexta sin incluirla, pero avanzando de 3 en 3. Por eso mismo imprime el 1 y después directamente al avanzar de 3 en 3 salta el 4 y cuando quiere avanzar de 3 de nuevo salta el 7, que ya el 7 se pasa del índice que le estamos pidiendo, entonces solamente nos devuelve el 1 y el 4. Era un poco complicado dar esta a ojo y en general es medio confuso siempre el slicing, así que van a estar, siempre se van a olvidar y van a tener que hacer alguna pruebita y no sé, haces una nueva celda, creas una lista y probás, pero bueno, para repasar un poco. ¿Se acuerdan un poco ahí que era ser mutable o inmutable? Perfecto, ahí, bueno, las tuplas eran inmutables, que quería decir que no les podemos agregar o sacar elementos. Sí podemos crear una nueva tupla que sea igual y agregarle un elemento nuevo, por ejemplo, pero ya eso es una nueva tupla, no estamos modificando la tupla original, porque no es mutable. Bien, y la diferencia entre las tuplas y las listas era justamente, una de las principales diferencias era eso, que es mutable la lista. A la lista teníamos en los métodos estos append, remove, pop. Bien, un poco de lo que decíamos recién, son inmutables, así que no podemos eliminar elementos de una tupla. Por eso ninguna de estas opciones sirve porque le van a dar errores. Ah, bueno, ya estamos. ¿Puedo? ¿Ustedes escuchan sonido? Siempre está ese sonido, pero yo no la escucho. Capaz está desactivado. Camila No se escucha Eliana ese sonido. Seas. Ah, ¿no se escucha? Capaz que lo desactivé alguna vez y quedó. A ver. No, no escucho nada yo. Es raro. Igual es bastante molesto todos los sonidos que hace, así que mejor. Pero le ponía una musiquita ahí. Bueno, es un poco de repaso de la última clase. ¿Queda alguna duda? Algo antes de pasar al siguiente tema. Bueno, vamos a ver un poco de temas nuevos. Uno de los temas que vamos a estar viendo hoy es funciones. Vamos a ver un par de cosas más, pero en la práctica. Y el conceptual más grande que vamos a estar viendo es funciones. Ya en casi todo lenguaje de programación, bueno, lo más común hay funciones, podemos definir funciones, y básicamente son una porción de código que es reutilizable. Nosotros podemos definir una función que realice cierta tarea y después usarla todas las veces que queramos a lo largo de nuestro programa. Entonces, bueno, una de las cosas para las que vamos a estar usando funciones es para evitar repetir el código muchas veces. Por ejemplo, si muchas veces tenemos que, no sé, traer los números pares de una lista, bueno, creamos una función que traiga los números pares de una lista y después lo reutilizamos donde queramos. Y no tenemos que eh, volver a escribir todas las líneas de código, ¿no? Algunas funciones son nativas de Python, print, type, muchas más que vimos, pero nosotros podemos definir funciones propias que hagan lo que nosotros querramos a nuestra medida. Y también, además, que en esta clase no vamos a llegar a usar, pero ya más adelante, existen en Python librerías, que son código que podemos importar a nuestro programa, que desarrolló otra persona o
o quien sea, otra empresa, nosotros podemos importar a nuestro código una librería que nos va a traer muchas funciones específicas para algo. Por ejemplo, si no sé, están estudiando después el curso de Data Science o un curso de desarrollo web o algo más específico, van a tener librerías específicas para eso. Por ejemplo, Machine Learning van a tener librerías específicas para temas de estadística, no sé, para calcular la media de los elementos de una lista, para sacar las desviaciones estándar, todos esos conceptos estadísticos, ya vienen funciones en librerías que son de código abierto, es decir, que ustedes lo pueden usar, pueden ver cómo es el código por dentro tranquilamente, y ya están definidas esas funciones, no hace falta que ustedes creen desde cero. Pero siempre van a necesitar hacer algo muy específico de su problema, y ahí pueden definir sus funciones propias también. Entonces, bueno, uno de los principales objetivos que les dije recién es encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser utilizado, pero además también cuando tenemos, por ejemplo, una celda de código larguísima, vamos a tener una celda, no sé, de 100 líneas de código, se vuelve un poco ilegible, más que todo para otra persona que después tenga que ver su programa. Entonces está bueno por ahí dividir y organizar el código en funciones. Decir, bueno, estas 10 líneas de código están haciendo tal cosa, entonces me llevo hasta una función, cosa que quede más granularizado, digamos, y sea más fácil de entender el código. Sabemos que estas 10 líneas están haciendo esta función específica y se vuelve mucho más entendible todo. Esto es un poco lo conceptual de funciones, vamos a verlo mucho más en la práctica, hoy es bastante todo práctico, pero queda una duda acá, seguramente los que yo conocen algún otro lenguaje conocen lo que son las funciones. Para definirlas en Python, se usa esta estructura. Primero ponemos def, que es la palabra reservada para definir funciones, después el nombre de la función, que puede ser el nombre que ustedes quieran, igual que le damos nombre a las variables, le damos nombre a las funciones, y después, opcionalmente, puede recibir parámetros la función. Puede recibir 0 o muchos parámetros. Esos parámetros se definen acá separados por coma. De nuevo, acá ustedes ponen los nombres que ustedes quieran. Pueden poner X, Y, pueden poner param 1, param 2. Si están, no sé, si recibe parámetros de una persona, el nombre, apellido, edad. Todos los parámetros que ustedes quieran con los nombres que ustedes quieran. Y después, dentro de su función, de nuevo acá es importante el tab, si se fijan, se acuerdan que en Python es importante la tabulación, son los dos puntos, tabulación, ponen todas las instrucciones que ustedes quieran, todas las líneas de código que ustedes quieran, teniendo en cuenta que estos dos parámetros que recibió la función van a funcionar como variables acá dentro de su código, o sea, param 1 y param 2 van a existir dentro de esta función, pero fuera de esta función, no sé si yo saco el tab vuelvo a esta altura. No existe más param 1 y param 2. Estas variables tienen alcance solamente para dentro de esta función. Fuera de la función no existen. Y bueno, finalmente, después de poner toda la lógica de nuestra función, también de nuevo, opcionalmente, la función puede devolver algo. Vieron que hablamos hace un rato del método de las listas, no recuerdo, append o reverse, que no devolvía nada, decíamos. Era porque ese método recibía una lista, un solo parámetro, una lista, la modifica, porque es un elemento mutable, la puede modificar, y no devuelve nada, termina la función y chao. Pero si nosotros queremos, muchas veces, por ejemplo, si tenemos una función que hace suma entre dos números, por decir algo bien simple, recibe el número y el número param 2, lo suma y nos retorna la suma de esos números, ahí tenemos que especificar return suma de los dos números. Qué sé yo. Bueno, entonces, básicamente así se define una función. Acuérdense que es importante el tab siempre. Vamos a ir al notebook que les pasé. ¿Se lo pueden descargar todos? ¿Algún problema con eso? Les pasé también ahí el PDF de la clase 2 y la clase 3. ¿Todos lo pudieron abrir? ¿Quieren que esperemos demos unos minutos? ¿Cómo vienen? Un toque. Dale, les doy unos minutos ahí, así lo abren y no se quedan. Sí, se pueden descargar bien. Buenísimo. Antes de pasar a profundizar en funciones, vamos a ver con un poquito más de profundidad cómo podemos iterar listas, tuplas y diccionarios. Distintas formas que son súper usadas y está bueno que las conozcan. Y les doy un minuto más para que abran el notebook, así no se quedan atrás.
Avísenme si alguien está con algún problema. Ya, esperamos un poquito. Pero si no, largamos. Entonces, vimos que con los bucles for podemos iterar sobre elementos que sean iterables. Listas, tuplas, keys de un diccionario, value de un diccionario, etc. Hay distintas formas de iterar estos elementos usando algunas funciones de Python. Una de ellas es esta función enumerate, enumerate, que toma como argumento un objeto iterable también. O sea, el objeto tiene que ser un iterable, puede ser una lista, una tupla, la skin diccionario, etc. En este caso lo estamos haciendo con una tupla, y si ustedes imprimen esto, van a ver que les devuelve el objeto este del tipo enumerate, que no les sirve mucho, no vamos a entender qué es esto, pero lo podemos transformar en lista si queremos ver qué es el resultado de este enumerate. Si lo transformamos en lista, vamos a estar viendo que nos devuelve una lista de tuplas. Y estas tuplas tienen en la primera posición el índice del elemento de la lista, o el objeto iterable que sea, en este caso 0, hola. Y en la primera posición, en el índice 1 de esta tupla, tiene el valor. Entonces ven que acá tenemos dos tuplas de índice, valor, índice, valor, índice, valor, índice, valor. Esto nos puede servir sobre todo cuando queremos iterar, por ejemplo, en la clase pasada o en estos ejercicios que estuvimos haciendo, estuvimos iterando listas y simplemente iteramos sobre los elementos de las listas. Pero si nosotros queremos saber el índice de este elemento, por ejemplo, podemos hacer, no sé, i igual a 0, y acá incrementar i en 1, i más 1. Esto también se puede hacer más igual 1, el equivalente a hacer i igual i más 1, por si lo ven ahora. Entonces, bueno, por ejemplo, pueden hacer i más igual 1. Entonces, no corrí las celdas. Uy, qué clip. Ahí está. Bien, entonces acá ven que estoy accediendo al índice y al valor también, pero bueno, tuve que definir una variable e incrementarlo de nuevo. Estoy haciendo hola 0, como 0, está 0, si no pregunta 0. En Python una forma más automática de hacer eso, con una sola función, es el enumerate. Ahora, algo importante antes de ver cómo usamos el enumerate en un for, es que a las tuplas nosotros las podemos desempaquetar en variables individuales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una tupla con estos 4 elementos, si nosotros después definimos 4 variables separadas por coma, acá les puse los nombres de estos, yo pueden poner el nombre que quieran, lm1, lm2, igual eso a la tupla, fíjense que tiene que ser la misma cantidad de variables que elementos tenga la tupla. Esto acá estamos haciendo lo que se llama desempaquetar esa tupla y almacenar cada uno de los valores en una variable separada, ¿no? Esto les sirve para entender de qué forma vamos a estar usando el enumerate después. Si se fijan acá en el for, ahora, en vez de tener un solo elemento como hacíamos antes, que teníamos for, item, in lista, ahora tenemos dos separados por coma, porque acuérdense de que este enumerate nos devolvía una lista de tuplas. Entonces, en cada iteración de este for, acá le va a llegar una tupla con dos elementos, el índice y el valor. Entonces la podemos desempaquetar en estos dos valores, que son, bueno, yo le puse index y elemento. Y bueno, ya tenemos acceso a esas dos variables ahora. Entonces, bueno, no tenemos que estar haciendo lo de i más 1 y todo eso. Directamente tenemos el índice de los elementos y el valor de los elementos en una sola línea de código. Lo van a ver mucho, por ahí si buscan ejemplos o algo de código en Python, el enumerate es súper usado en el for porque es muy útil, muchas veces es muy útil tener el índice del elemento con el que estamos trabajando en el for, ¿no? Para tuplas aplica lo mismo. Acuérdense que el enumerate va a devolver una tupla de tuplas, ¿no? Una tupla que adentro va a tener tuplas de dos elementos. Y también podemos acceder. A su vez, también podemos hacerlo con las keys de un diccionario, ¿no? Acuérdense que ponemos por ejemplo, .keys. También lo podemos hacer si les sirve por alguna razón. Cualquier elemento iterable puede ir acá dentro del enumerate. Bueno.
recién se los mostré yo en realidad, así que ya estaría bien el ejercicio, pero es lo que les decía recién, ¿no? Que definimos, por ejemplo, index igual a 0, y hacemos for item in, o definir una lista acá. Se los paso así, lo tienen. Así pueden completar ahí, pero básicamente es eso, nos ahorra un poco tener que definir una variable y tener que estar incrementándola, que siempre mientras menos líneas de código tengamos va a ser mejor, el código va a ser más entendible, va a ser menos propenso a tener errores, siempre es mejor tener la menor cantidad de líneas de código posible, siempre que sea entendible, ¿no? El código que estamos escribiendo, está bueno, así que bueno, esta función enumerate sirve para eso. ¿Alguna duda hasta acá? O sea, Bien. sirve para Sí. desempaquetar una tupla, una lista. No, le sirve para. Lo de desempaquetar era más que nada para que entiendan por qué acá tenemos index, elemento. Porque si vemos acá, puedo hacerlo Claro, así. pero después, digamos, en la práctica, Sí, es porque dentro de ese for yo necesito el index de... claro, porque vos necesitas, dentro de este for, por alguna razón necesitas el índice de tu Claro. lista, del elemento de la lista que estás recorriendo. Ujú. Justamente por eso. ¿Viste? No me acuerdo qué ejemplo vimos que alguien, ya ni me acuerdo de qué grupo, pero alguien había hecho esto de definir i igual a 0, y después acá había hecho i más igual a 1, no me acuerdo quién era, algún grupo había hecho esto, Yo que al había final hecho no eso. hace falta, pero, bueno, bien. Es justamente eso, para evitar eso, directamente hacemos esto, enumerate, es más prolijo, más corto. Lo de desempaquetar se los mostré más que nada para que entiendan por qué acá ponemos index como elemento, porque si no podríamos poner, por ejemplo, una sola variable acá, para entender mejor. No me dejo borrar esto. Puedo poner i, por ejemplo, ¿no? Voy a comentar esto, haciendo un error. Y acá, si yo hago print i, me va a imprimir tuplas. Si hago print i en la posición 0, me va a imprimir solamente los índices. Si hago print i en la posición 1, me va a imprimir solamente los valores. Porque esto es una tupla. Pero directamente lo puedo desempaquetar acá, que es lo que se suele hacer. Index, ¿cómo le puse? Elemento. Eh, y ya tenemos el índice del valor. ¿Se entiende ahí? Sí. Perfecto. Después otra función que vamos a usar en Python mucho es el range. Uno de los principales usos es junto a la sentencia for también, pero no es para lo que nos sirve. Range lo podemos usar para otras cosas. Y básicamente nos crea una secuencia de números que nosotros le pidamos. Por ejemplo, van a ver que tenemos dos distintas opciones para usarlo. Una opción es directamente pasarle el parámetro fin. Solamente si le pasamos un solo parámetro, lo va a tomar como fin. Entonces, por ejemplo, si le pasamos el 10, van a ver que nos crea un elemento de tipo range que va de 0 a 10, que también lo podemos transformar en lista. Para hacer list range 10, tenemos una lista que va del 0 al 9. Entonces, si ahora necesitan crear una lista de 2000, no sé, de 2000 elementos, no hace falta que la escriban desde el 0 hasta el 2000, pueden hacer un range, ¿no? Si son secuencias ordenadas. Y esto también se puede usar en un bucle for. ¿Se imaginan cómo? Si yo Perdón, quiero si ahí hacer. querés hacer una lista desde el 1 al 2000 o del 1 al 10, ¿cómo Sí. haces para indicarle que empiece en el 1? Bien, les muestro ahí abajo los ejemplos. Vamos a eso primero. Si le especificamos solamente el fin, empieza desde 0. Pero opcionalmente también tiene los parámetros acá que ven: inicio, fin y paso, el step, como teníamos en el slicing. Entonces podemos definir inicio y fin. Si definimos dos, los va a tomar como inicio y fin. Por ejemplo, acá de 5 al 10, le digo. Imprimo 5, 6, 7, 8, 9. Y si le doy el step, va a ir de step en step. O sea, si le doy 2 acá, va de 2 en 2. Si le doy 3, va de 3 en 3. ¿Se entiende ahí lo que preguntaban? Sí, sí, gracias. Perfecto.
Ahora, todo esto también lo podemos usar en un for. ¿Se imaginan cómo? Hacemos for. Bien. ¿Alguien puede completar ahí? ¿O se imaginan igual que como usábamos el... Es bastante igual a lo que venimos haciendo siempre con los forms. Sería for i in range y los parámetros. Claro. Por ejemplo, in range 10. Hoy no puse el for i in range 10. Ahí está. Se lo paso al chat. Entonces, for i in range 10 y print i. Ya estamos imprimiendo cada uno de los elementos. Estamos iterando sobre una lista ordenada de elementos. Esto, no sé, por ahí necesitan, esto también suele usarse mucho. Por ejemplo, necesitan hacer alguna operación miles de veces, 100 veces, o las veces que ítems tengo en la lista, por ejemplo, pueden hacer len lista, y esto va a entrar el for todas las veces como elementos tenga la lista. Si la lista tiene 10 elementos, se va a ejecutar 10 veces, y el valor va siendo de 0 a 10. Para ese tipo de cosas, sí, ¿no? Entonces, bueno, siempre que tengan que definir listas ordenadas, range les va a servir. Estas secuencias de números. Bien. Y después, un poco de iterar diccionario ya vimos. Vimos más que nada que podemos iterar sobre los valores y las keys. Pero hay otra opción más que es útil. Primero que nada, para iterar sobre los valores de diccionario, ¿cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Con un for. ¿Cómo puedo iterar esos valores del diccionario si yo quiero imprimir cada uno de los valores? For X in, Ok, ahí pones mi diccionario, o sea, mi dic, punto values, perfecto. puntos. Los valores son iterables. Y ahí ya le tenemos el X. Ahí estamos iterando sobre los valores del diccionario. Esto ya lo habíamos visto un poco. Después, si queremos iterar sobre las claves, sobre las keys, ahí hemos visto también que es un poco... Uy, no hace falta de copy todo. Es un poco de lo mismo. Es más, lo hicieron ahí en el ejercicio, pero con las keys, ¿no? Y acá iteramos sobre las claves. Ahora, para iterar sobre pares clave o valor, que esto suele ser muy útil porque a veces necesitamos acceder a la clave y el valor en cada una de las iteraciones, sobre todo si tenemos, por ejemplo, diccionarios anidados o cosas raras, nos puede saber, se usa la función esta de items, ¿no? Si imprimen esto, items, van a ver cómo es del tipo de items, y termina siendo una lista de tuplas, de nuevo, parecido a lo de la enumerate. Pero la diferencia de acá es que si se fijan, las tuplas son clave, valor, clave, valor, clave, valor. Si vamos al diccionario original, ¿no? Clave, valor, clave, valor, clave, valor, y acá tenemos en tuplas. También lo podemos transformar en lista para verlo más lindo. Entonces, estas son 3 tuplas de clave valor. Ahora, si queremos iterar sobre estos pares, hacemos lo mismo que con el enumerate. For key value in mydict.iter, o podemos directamente poner una sola variable, por ejemplo, key-value, y que la key va a ser, esto sería el equivalente. Perdón, key. Esto sería el equivalente, ¿no? Ahí lo estamos haciendo en una línea más, pero estamos desempaquetando la tupla acá abajo en vez de arriba. Y si no, una línea menos a F. ¿Se entiende esto? Hasta acá. Ahora esto lo podemos complicar. Si tenemos un diccionario que adentro tiene más diccionarios. Hasta ahora no trabajamos con ninguno de estos, creo. Pero vieron que un diccionario tiene claves y valores. Ahora los valores son otro diccionario, que a su vez es un diccionario que tiene claves y valores. Por eso le puse clave 1 y más 1, todos los nombres. Ahora, si queremos iterar esto, por ejemplo, vengo acá, copio esta línea,
Y ahora copio todo. Imprimo esto. Se llama igual diccionario MIDIC 2. Si corremos esto, vamos a ver que bueno, los valores ahora son diccionarios. Entonces, ¿cómo podemos iterar ahora el otro diccionario? Si yo quiero imprimir al final los elementos, los valores de estos, los valores finales, quiero imprimir el 1 y más 1, 1 y más 2, 2 y más 1, 2 y más 2. ¿Cómo podremos hacerlo? Para acceder a los valores finales. ¿Se les ocurre ahí? Otro ciclo for, dicen en el chat, claro, ahora en ciclo for pueden ser anidados. Entonces, si ustedes tienen diccionarios adentro de diccionarios, una forma de iterarlos es haciendo otro for dentro del for original. Siempre tabulado adentro, ¿no? Y acá de nuevo podemos poner, este le podemos poner key dict, y acá le podemos poner, no le quiero poner key de nuevo, bueno, key 2, value, in, y acá in, ¿qué sería? Tengo el key 2, que sería por ejemplo esta, y el value este. Pero in, ¿qué? Pueden responder por el chat ahí si quieren, estoy leyendo. ¿Alguien puede probar? ¿Se imaginan cómo? In dict, perfecto, sí. Dict, ahí está. Ahora si yo imprimo esto, ¿qué me pasó? Ah, perdón, me puse ahí. Ahí está, uy, me quedó el print anterior. Lo vamos a borrar así no hay tanto ruido. Y ahí estamos accediendo, bueno, la clave y el valor. Yo solamente quería imprimir los valores, le dije. Entonces, además, si no estamos usando esto, directamente acá podremos poner values, ¿no? Para acceder solamente a los valores. Y estamos usando los dos. Y estamos accediendo a los elementos finales. ¿Se entiende esto? No, no entiendo cuál es dict. Bien. Vamos a hacerlo acá. Print dict. Acá lo comento. Le pongo pass para que no falle. Esto pass es nada es nada. Pero si nosotros no ponemos nada dentro del copy for, los dará error. Es solamente para mostrarles ahora. Dict, si fijan acá lo estoy imprimiendo, es este diccionario primero, después es este diccionario y después es este diccionario. Porque estamos accediendo a los keys y los valores del diccionario este grande, ¿no? Las keys son clave 1, clave 2 y clave 3. Y los valores son diccionarios. Entonces, a su vez, cuando ya estoy dentro de este for, si se fijan acá yo imprimo el dict, puedo iterar sobre ese diccionario nuevo porque es un diccionario. En este caso, bueno, yo les dije iteremos sobre los valores. Podemos iterar sobre las keys o sobre los ítems, sobre lo que ustedes quieran. Entonces acá sobre dict, que es cada uno de estos, la primera iteración va a ser esta, itero sobre los valores. Entonces ahora estoy iterando sobre este diccionario, que está dentro del diccionario grande. Una vez que termine de iterar sobre este diccionario, va a salir este for. Va a volver a entrar acá, y ahora key y dict van a ser estos. Va a iterar cada una de las claves, de valores, acá. Va a salir este for, y ahora van a ser estos los elementos. Y así vamos a ir iterando cada uno. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. No. Pero yo debería saber antes que tiene, de lo que los valores, digamos, son diccionarios. Claro, sí, vos tenés que saber que estás trabajando con un diccionario alineado, sí, que tenés diccionarios alineados. Estás recorriendo un diccionario dentro del diccionario. Lo mismo si por ejemplo, tenemos, qué sé yo, dos puntos, y tenemos una lista, y después lo iteramos, y hacemos for, no, ese. Aquí, en este caso, el objeto iterable no es otro diccionario, es una lista, ¿no? Bueno, acá podemos tener después EB y otra lista. 4, 5, 6. Entonces, acá de nuevo, este value es una lista,
también es iterable. De nuevo puedo yo acá hacer un for, anidado, temp in list, no, varios, ¿vale? Y sacar todo esto. Y acá estoy accediendo a cada uno de los elementos de estas listas finales, ¿no? Ahora que dice for item in value, in value. ¿Por qué me imprimió todo? Se me mezclan todos los prints, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ah, es que estoy imprimiendo value. Tengo que imprimir ítem. Perdón, se me mezclaron todos los nombres. Está for item in value, imprimimos el ítem. Entonces acá estamos empleando cada uno de los elementos de la lista, porque estamos recorriendo primero el diccionario con key value, donde la key es A, el value una lista, la key es B, el value otra lista, y después estamos iterando de nuevo sobre cada una de las listas, imprimiendo los elementos de la lista. Entonces, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, que son los elementos. ¿Se entiende ahí? Sí, gracias. Perfecto. Le dejo por el chat también. Perfecto. Bueno, ese es un poco para que tengan más opciones sobre cómo iterar elementos. Ahora vamos a ver lo de funciones que estuvimos hablando. Que vimos, bueno, podemos definir nuestras propias funciones. Ahora, vimos la estructura, que se pone def, el nombre y los parámetros que queremos que reciba. Acuérdense que pueden ser muchos o ninguno. Después se pone 2 puntos, todas las operaciones que haga nuestra función, y si retorna algo a la función se especifica con return. Después, cuando nosotros queremos usar las funciones, directamente escribimos el nombre de la función y entre paréntesis le pasamos los parámetros. Esto es una función que tiene un return, retorna algo, retorna la suma de los dos parámetros. Entonces, yo el resultado de ese directamente lo puedo asignar a una variable. En este caso, al resultado. Pero ahora, si yo tengo una función que no retorna nada, por ejemplo, def nombre de mi función, la misma, pero directamente es un print y no retorna nada, esta función no está devolviendo nada. Entonces, si yo hago resultado igual a nombre de mi función 1, 2, sí, imprime el 3, porque acá tengo un print. Pero si yo veo la variable resultado, es none. Es lo mismo que nos pasaba con la lista. ¿Se acuerdan que hacemos lista.append y nos daba none? Es porque esas funciones no están retornando nada, están realizando alguna operación y punto, termina. Entonces, si la función no devuelve nada, no tiene sentido asignar una variable porque la variable va a valer nada. Solamente sirve asignar el resultado a una variable si la función retorna algo, o tiene la posibilidad de retornar algo. ¿Se entiende hasta acá? Estas dos opciones que tenemos ya. Entonces, bueno, acá vamos a tratar de encapsular siempre la lógica de alguna parte de nuestro código. También podemos hacer funciones que retornen varios elementos. Perdón, ahí Sí, no nos devolvía nada porque no pusimos directamente cuando definimos la función en el return. claro, si yo acá pongo return, por ejemplo, return 5, no sé, siempre va a valer 5, la función no tiene mucho sentido. Imprime 3 porque está imprimiendo la suma de los dos elementos, está imprimiendo la suma de 1 más 2, pero el valor de resultado es 5 porque estoy devolviendo 5. Perfecto. O sea, el valor que estoy tomando acá es el que ponga en el return. Vamos a hacer cosas acá que no les puse ejemplos, pero cuando llaman a una función pueden especificar los nombres de los parámetros. Por ejemplo, parámetro 1 igual, parámetro 2 igual. ¿Esto para qué le sirve? Hay funciones que reciben muchos parámetros opcionalmente, por ejemplo, el 15 parámetros opcionalmente, y capaz que ustedes nada más necesitan usar 2, por decir, ¿no? Ustedes no se acuerdan en qué orden están los parámetros. Entonces sí o sí tienen que especificar el nombre, parámetro 1 igual tanto, parámetro 2 igual tanto. Si ustedes no especifican los nombres, no va a haber problema, pero tienen que saber el orden en el que van, que primero va parámetro 1 y después parámetro 2, ¿no? Eso va a tener en cuenta. Cuando tengan muchos parámetros, está bueno poner el nombre. También podemos hacer funciones que retornen varios elementos, separados por coma. Esta función recibe 2 parámetros y lo devuelve, no tiene nada interesante.
Pero, si se fijan, al final lo que está devolviendo es una tupla. Siempre que devuelvan más de un elemento así separado por coma, va a ser una tupla. Salvo que ustedes lo fuercen a hacer una lista, por ejemplo, especificándolo así, entre corchetes. Y ahí eso es una lista de elementos. Pero por defecto, si ustedes retornan elementos así, va a ser una tupla. Y lo bueno de que sea una tupla es que ustedes lo pueden desempaquetar, ¿no? Pueden poner, por ejemplo, resultado 1, resultado 2. Y bueno, tienen los dos valores acá. Bueno, esos son un poco de opciones con las listas, con las funciones. Uy, quería volver atrás. Bueno. No, a ver si lo tengo que correr todo de nuevo. Ah, me quedo corrido bien. Quería volver el notebook al original así. Después no me queda todo. Bien, y si vemos el tipo, entonces es una tupla. Después, ¿qué más? Unas prácticas a la hora de definir funciones. Hasta acá todo bien. ¿Se entiende esto de las tuplas, que le desempaquetamos en dos variables? Esto de desempaquetar en dos variables no se nos puede salir. Tenemos que retornar dos elementos siempre, pero también podremos retornar directamente, por ejemplo, un diccionario. Si queremos retornar, por ejemplo, queremos definir una función que nos retorne una lista, que significa algo, y el largo de la lista, porque después necesitamos, por alguna razón, ese largo. Podemos definirlo así, entonces después cuando le llamamos, ponemos lista, largo de lista, igual a la función. Y ahí vamos a tener la lista y el largo de la lista. Para este tipo de cosas puede salir, siempre que necesitamos retornar dos valores. Pero si no, la otra opción es directamente retornar, también puedo retornar un diccionario, por ejemplo, que diga lista, dos puntos, la lista que sea, largo, dos puntos, largo de la lista. O sea, pueden retornar lo que ustedes quieran. No tienen ninguna restricción ahí. ¿Todo bien hasta acá? Bien. Después, algunas buenas prácticas a la hora de definir funciones en Python. Primero que nada, los docstrings. ¿Se acuerdan en la primera clase vimos que comentarios podemos hacer con corchete, con numeral, comentario, o con triple comilla, comentario de varias líneas? Uy. Entonces, los docstrings básicamente se definen como un comentario de varias líneas. En general tienen esta estructura. Vamos a estar poniendo primero la descripción de la función. O sea, ¿qué hace mi función? Mi función hace una suma entre el número 1 y el número 2. Después, los parámetros que recibe nuestra función, si es que recibe parámetros. Vamos a especificar el parámetro, el nombre del parámetro, de qué tipo es, por ejemplo, int, float, list, lo que sea. Y alguna descripción del parámetro, para qué sirve ese parámetro. Es el primer número que vamos a estar sumando, qué sé yo. Y después, finalmente, si la función retorna algo, se especifican los returns. Y bueno, después tenemos toda la lógica de la función. Ahora, ¿para qué sirve esto? Primero creas un poco de documentación, si otra persona viene y lee el código, es súper útil. Pero también, si nosotros escribimos el nombre de una función, por ejemplo, que yo definí suma, ¿no? Paréntesis. Y dentro de los paréntesis, en Colab es esto, depende siempre del IDE que estén usando. Hay alguien que usa Visual Studio Code, probablemente tengan que instalar algún plugin, o sea, de otra forma, en los notebooks de Visual Studio, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, en cada IDE hay que ver bien cómo se hace. En la mayoría es con Tab o Shift Tab. En el caso de Colab, es con Shift Tab. Ustedes se paran dentro del paréntesis, aprenden Shift Tab y les aparece el docstring de la función, ¿no? Les dice acá, descripción de la función, parámetros, toda la explicación, qué retorna. Si ustedes separan una función, están haciendo lo mismo que yo, aprietan Shift Tab y no les aparece esto,
es porque tienen que configurar acá. A ver si me acuerdo cómo era. Si no, yo se lo paso por chat. Pero hay una configuración de Colab en las preferencias. Acá en Settings, Tools, Settings, en Editor. Y tienen que desactivar esta opción. Automatically Trigger Code Competitions. Voy a sacar una captura. Uy, me toma el otro más. A ver. Se los mando por el chat de Slack a esta si les queda. Es la primera opción donde les pongo el mouse. Ahí, le tienen que desactivar. Ahí saqué la captura y ya se la mando. Si desactivan eso, bueno, ahí sí les va a aparecer siempre que aprieten Shift Tab. Y eso es súper útil porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que podemos trabajar con librerías? Voy a importar en la librería cualquiera para mostrarles algo. Punto. Vale, le tengo que error. No importa qué error. Bueno, este docstring justo elegí uno malísimo. Ahora una función. Quiero ver algún docstring. Bueno, ahí está. Entonces, librerías. Esto es una librería, es importante. Después ya vamos a ver bien cómo se usan las librerías. No importa. Pero la cosa es que esto es una función que definió otra persona, que es mucho más compleja que el que definió yo acá. Y nosotros le damos el nombre y no tenemos ni idea de qué hace. Si queremos saber cómo usarla, gracias a que los que la desarrollaron escribieron el docstring, tenemos acceso a esto, ¿eh? Entonces directamente podemos leer qué hace acá la descripción, concatenar objetos, qué sé yo. Los parámetros nos explican perfectamente qué hace cada uno de los parámetros, si tienen algún valor por defecto. Ven, este otro parámetro, join, index, son todos los parámetros y están súper explicados. Y al final nos pone que retorna. Sí, also, bueno, esto ya nos agregan muchas más cosas, ¿no? Hay distintos formatos. Esto de docstring, nosotros podemos escribirlo en el formato que queramos. Yo lo puse acá una opción, pero bueno, hay muchas. Acá les ponen cosas relacionadas, notas, ejemplos. Esto es súper completo. Pandas es una librería súper usada en Python para toda la parte, sobre todo análisis de datos y eso. Y bueno, súper completa, entonces está todo reexplicado acá. Entonces, bueno, está bueno que cuando definamos funciones, también le pongamos el docstring. Otra buena práctica es especificar los tipos de datos. Estas cosas que estamos viendo son buenas prácticas, quiere decir que no cambian en lo absoluto el funcionamiento de nuestra función. O sea, va a funcionar igual, le pongamos docstring o no, y va a funcionar igual y especificamos el tipo de dato o no. E incluso si nosotros acá especificamos el tipo de dato mal, no va a cambiar nada, solamente va a quedar mal documentado, porque todo esto es un poco de documentación, no hace ninguna validación Python. Para especificar los tipos de datos se usan los dos puntos. Nosotros acá ponemos el parámetro este, por ejemplo, número 1, 2 puntos, y digo que espero acá un entero. Número 2, 2 puntos, un entero. Y después esta flechita se usa para indicar qué va a retornar nuestra función. Entonces, de nuevo, esto está bueno como una buena práctica, pero si yo acá pongo int y después a la función le paso un float o un string, Python no va a validar nada, no es que va a dar un error, lo que sea. Que eso no está tan bueno. Y después vienen algunas librerías o cosas que se pueden usar para forzar a que los parámetros que recibamos sean enteros, float o el tipo que querramos, y si no salte un error, que eso está bueno, sobre todo cuando tenemos mucho código y no nos damos cuenta, no saltan errores que están buenos. Pero bueno, mínimo hacer esto está bueno para especificar qué estamos esperando. Si recibir una lista, un dict, string, aparece todos los tipos de datos, ¿no? Es un poco más de documentación. Y finalmente, bueno, lo que les decía siempre, nombres de variables y funciones que tengan sentido. Si tengo una función que hace suma, le pongo suma, no le pongo mi función. Cosa que después sea un código legible. ¿Todo bien hasta acá? ¿No Una querés que un poco de ejemplo? consulta, Sí, una consulta en ese caso. Si yo espero, por ejemplo, si ahí espero que todos estos parámetros sean int. Yo sí. después, ponerle, yo voy a usarlo y no lo sé, y le meto ahí float. Y le pido que me retorne la suma. ¿Me va a dar como resultado un float o un int? O va No, a decir, bueno, está muy buena la pregunta. ni cuento los decimales, solamente sumo los enteros y ya. No, está buena esa la pregunta. No sirve para nada, básicamente, en lo funcional, no sirve para nada este int y este int. No van a transformar el tipo de dato en entero ni nada. Es simplemente documentación, no hace ninguna validación ni lo transforma en entero.
acá podemos ver, por ejemplo, un ejemplo que yo le estoy pasando dos floats. Y acá le dije que quería un int. Pero no importa, le estoy pasando dos floats. Y además le dije que retorna un int la función. Y me está retornando. Entonces, si vos querés validarlo más manualmente, algo que se puede hacer, que ya lo veremos más adelante de manejo de excepciones, pero para mostrar rápido, vos podés hacer, por ejemplo, if, ¿te acuerdan type? De número 1. Es distinto de int. O sea, si el valor no es entero, vos podés levantar un error. Para levantar un error de forma manual se pone el valor arrays. Y acá. Si nosotros hacemos este arrays, ves acá lo que estoy diciendo es, si el tipo es distinto de entero, levantame un error, bueno, que dice error. Le podré poner acá algo más específico, es decir, espero un int, qué sé yo. Y acá está. Bueno, hay formas más lindas de definir excepciones. Vieron que cuando tenemos errores en código, acá nos dice un tipo y nos pone un mensajito. Bueno, todo eso se hace con estos arrays, pero hay que pasar distintos parámetros, que ya lo vamos a ver. Por ahora, para saberlo más rápido, siempre que quieran levantar un error, se usa arrays. Eso sí valida el tipo de datos, pero esto no valida en ese campo. También podemos hacer if, el mismo if recién para por otros. Si es distinto de int, transformámelo en int. Puedo hacer número. Igual int. Y ahí lo está forzando a convertirse en entero. Este no, solamente el número 1, así que. Ahí este es un float, pero lo estoy forzando a convertirse en entero antes de hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí. Pero si yo acá después llego a pasarlo en un string, me va a fallar, ¿no? Si le pongo hola, me va a fallar, me va a dar un error. Entonces, bueno, las validaciones las podemos hacer un poco más de forma manual. Después también vienen librerías específicas para eso. Pero en principio, al menos esto está bueno como para dejar algo de documentación. ¿Sí? ¿Se entiende? Buenísimo. Ahora, esto ya es por fuera de funciones. Ahí cerramos lo que vimos de funciones hasta ahora. Finalmente, una forma más simple para iterar listas, y también se puede hacer con tuplos, diccionarios, es esto que se llama list completion. Si nosotros queremos iterar una lista hasta ahora, estamos viendo que hacemos esto con un for, item, en mi lista, las operaciones que querramos. Acá estoy creando, por ejemplo, una nueva lista que es igual a la primera lista multiplicado por 10, todo. Este tipo de operaciones simples se pueden hacer en una sola línea de código. Y nos editamos todo esto. Para hacer eso, se define, primero que nada, igual que una lista, si lo que queremos definir, si el resultado final que queremos tener en una lista, se define con corchetes como una lista, ¿no? Si queremos una tupla, bueno, va a ser distinto. Y acá ponemos el for, lo mismo que ponemos en el for, lo ponemos al final ahora, for item in mi lista. Y al principio, lo que ponemos es la operación que queremos realizar, ¿no? Entonces acá lo que vamos a obtener es el ítem multiplicado por 10 por cada uno de los ítems en la lista. Y estos resultados los voy a ir almacenando como nuevos elementos en la lista esta que se crea. Entonces, a cada uno de los elementos de la lista, nuevo, acá tenía 1, 2, 3, 4, 5, ahora tengo 10, 20, 30, 40, 50, porque multipliqué por 10 cada uno de los elementos de la lista. Es un poco confusa por ahí la sintaxis, porque estamos acostumbrados a definir el for y después adentro toda la lógica. Acá se pone la lógica for. E incluso, esto se lo voy a dejar para que en realidad lo investiguen un poco más, pero acá adentro podemos agregar un if. Se los dejé en uno de los ejercicios para que lo tengan que buscar, pero incluso esto se puede combinar con ifs. Y lo van a ver mucho. En Python es algo como muy de Python. En otros lenguajes creo que no hay cosas, no hay algo parecido por ahí en Java o otros lenguajes. Es muy de Python. Entonces, bueno, lo van a ver mucho en ejemplos de cosas. ¿Se entiende cómo está funcionando en este caso simple? Porque después de esto lo podemos complejizar más. Sí. Perfecto. Entonces acá tenemos la lista de tuplas, por ejemplo. Por ejemplo, los resultados del enumerate o del diccionario.items saben que eran listas de tuplas.
Acá, bueno, yo defino una lista de tuples de forma manual que tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y acá fíjense que puedo acceder al ítem en la posición 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lista de este tipo y me interesan solamente los primeros elementos de las tuplas, que esto es súper común que pase, que tengamos una lista de tuplas o una lista de lo que sea, y solamente nos interesa una parte. Entonces, para limpiarlo, para filtrar un poco, hago list compression y me quedo solamente con la posición 0 de cada una de las tuplas, ¿no? Entonces ahora tengo el 10, el 30, el 50, todas las posiciones ceros, o la 1, o la 0 por 10, pasado a string, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran ahí le pueden agregar. Pero siempre que sean cosas que se pueden hacer en una línea, ¿no? Algo simple, o ya sea concatenando funciones, como sea. Fíjense que acá no podemos meter 10 líneas de código, porque estamos dentro de la lista esta. Entonces, operaciones simples en general se van a poder hacer con esto. Y esto, bueno, queda mucho más legible por ahí cuando se vayan acostumbrando. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, nos quedan 10 minutos y hay varios ejercicios que no vamos a llegar a terminar. Así que les voy a mostrar una cosa más de funciones. Ya que estamos así, no empezamos los ejercicios ahora porque no van a llegar a hacer mucho. Los vamos a ver directamente el miércoles para arrancar. Si quieren ir viéndolos antes, pueden hacerlo. No hay dudas de esto, ¿no? List compression. Después, bueno, van a tener que investigar un poco de eso que les dije, cómo agregar un if acá. Incluso también se pueden hacer for anidad, o sea, poner for item en este tuplas, for x en item. Si este ítem, por ejemplo, es una lista, puedo hacer esto. Y después tengo acceso a x y a ítem acá. Entonces se puede complejizar bastante esto. Pero en principio con estas opciones lo mostraré. Ahora, una cosa que nos faltó ver de funciones, que les puede llegar a ser útil, y se los voy a pasar ahí por chat, así la agregan en sus notebooks, es que a las funciones se les pueden definir valores por defecto de los parámetros. Y eso se hace poniendo igual. Entonces, si ustedes ponen número 1, 2 puntos del tipo, que acuérdense que el tipo es opcional, y bueno, esto de igual a 3 también obviamente es opcional, estamos definiendo un valor por defecto. Entonces esto quiere decir que si después nosotros llamamos a la función suma, sin ningún parámetro, por defecto el primer valor va a ser 3 y el segundo va a ser 4. Si yo acá le paso un 10, el primer valor es 10, porque ya si yo le paso un valor, se sobreescribe este por defecto. Entonces tenemos 10 y 4, 14. Y si yo le paso 10 y 20, ya sobreescribí los dos. O incluso puedo hacer número 2 igual a 20 y solamente sobreescribo el número 2, ¿no? Entonces esto de los valores por defecto es útil porque a veces, bueno, ustedes pueden dejar un parámetro especificado que sea opcional, porque si ya tiene un valor por defecto, el parámetro es opcional, ¿no? Ahí en ese caso, el parámetro no es opcional porque no le define un valor por defecto, y si no lo defino, no le doy un valor, me va a dar error, ¿no? Estoy diciendo, falta un argumento que es requerido. Entonces, también cuando definen muchos parámetros en una función está bueno hacerlo de esta forma, ¿no? O sea, en distintas líneas, le digo, para que quede más legible y no quede una línea larguísima. Pero es un poco del estilo del código. Les voy a pasar el ejemplo. Lo escriben. Les pongo acá los ejemplos de pasándole parámetros o sobreescribiendo los parámetros y sin especificar parámetros. Acá sobreescribiéndolo en la 10 más 20 y si no a 7, que son los valores por defecto. Uy. Les paso acá las dos líneas por chat, así lo harán en sus notebooks.
Y ahora por Slack les mando el print que hice recién de lo que tienen que cambiar en la configuración de Colab para verlo de Shift Tab, porque les va a ser útil. Ahí se los paso. Bien, sí, ahora les paso todo el notebook que tiene lo que yo complete. Van a quedar los ejercicios, si tienen viéndolos entre hoy y mañana, igual de todas formas el miércoles los vamos a arrancar y los vamos a ver. Van a tener que usar un poco de funciones, de list compression y varias cosas que estuvimos viendo. ¿Alguna duda queda? ¿Algo que quieran revisar? Yo quiero revisar el código de cuando recorriste el diccionario, que tenía diccionarios adentro, Bien, porque me dale. quedó una parte sin escribir, o que me pases esa celda. No, bien, ahí lo vemos. Voy a pasarles de esta forma esto, clase 3. Denme un segundo que les paso ahí el resuelto. Bueno, se llama clase 3-2. Como- Y vamos al diccionario. A ver. Acá, esta parte, ¿no? Acá en donde te habías quedado. No sé si estabas hablando, muteado. Sí, sí. Ahí está. Estaba muteada. En esta parte. Bien. ¿Se entiende? ¿O te quedaste y querés copiar la parte del código o no entendés una parte? Claro, quiero copiar la parte del código. O mándamela, ¿Querés que lo pase porfa, por el por el chat? chat. Sí. ¿Cuál es? ¿Las tres? ¿Te paso? No, la No, 44. la 44. Esta. Gracias. Bueno, por los dos paso también esta. Bien. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo que le haya quedado? Bueno, traten de repasar un poco esto, sobre todo las partes que más les haya costado, por ejemplo, esto de list compression, si les dio, les costó un poco, prueben algunos ejemplos, lo que sea. En la clase que viene vamos a hacer ejercicio para repasar un poco todo esto. Y bueno, en la clase que viene vamos a ir avanzando en otros temas también, ¿no? Así que bueno, nos vemos el miércoles si no hay más dudas. Bueno, perfecto, gracias, Fede. Ahí les Bueno, averiguo qué pasó con la clase 2, Gracias. voy a mandar un mensajito porque no sé qué pasó. Yo no las tengo grabadas como para mandárselas. Así que ya les averiguo y les cuento. bárbaro. Dale. Listo, chao, Gracias, Fede. Fede. Chao, gracias. Chao, Chao. chao. Buenas Chao, noches. gracias. Chao, chao. Chao, chao.